una historia muy interesante en la Biblia. Jesús ve a un muchacho que había sido paralítico durante 38 años y le pregunta: ¿quieres recibir sanidad? ¿Qué pregunta es esa para alguien que ha estado enfermo por 38 años? Claro que quiere recibir sanidad. De hecho, estaba en un estanque donde se esperaba que un ángel viniera a mover las aguas para que quien llegara primero fuera sanado. Que él estuviera ahí debió ser prueba suficiente de que quería recibir sanidad. Pero Jesús vio a la persona de adentro y se dio cuenta de que no solo estaba tirado por fuera, también lo estaba por dentro. Y a veces lo que pasa con algunos en algunas áreas de nuestra vida es que nos rendimos y nos tiramos por dentro. La verdad es que hasta que nos levantemos por dentro, nunca nos levantaremos por fuera. Y hay personas que me están viendo y están pasando aflicciones en ciertas cosas. Puedes clamar que quieres que las cosas cambien, pero hasta que el cambio se dé aquí, nunca cambiará por fuera. Hablaré del cambio que sucede aquí. Acompáñanos. Juan capítulo 5 comienza en el verso 1. Después hubo una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Había un estanque junto a la puerta de las ovejas, de nombre en hebreo Betesda, rodeado de 5 pórticos. Ahí se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, esperando que el agua se moviera. Un ángel bajaba de vez en cuando y movía el agua. Quien entrara primero después del movimiento del agua era sanado de cualquier enfermedad. Ahí se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. Cuando Jesús lo vio ahí en el suelo y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó: ¿quieres quedar sano? Señor, respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua, y cuando voy otro se mete antes. Jesús dijo: levántate, recoge tu camilla y anda. Al instante aquel hombre quedó sano, tomó su camilla y anduvo, pero ese día era sábado. Dios siempre ha sido el sanador de su pueblo. Desde el momento en que le habló a Abraham en Ur de los Caldeos, se lee en las Escrituras que Abraham pidió y Dios sanó a Abimelech y a su casa. Y Dios usó a Moisés para sacar a los hijos de Israel de la tierra de Egipto y mataron al Cordero de la Pascua, que claro, apunta a Jesucristo y a su sacrificio. Pusieron la sangre sobre las puertas de sus casas y el ángel de la muerte tuvo que pasar sobre sus casas. Las Escrituras declaran que cuando esos casi 3 millones de judíos emprendieron el éxodo de la tierra de Egipto, no había algún débil ni nadie enfermo entre todas sus tribus. Imaginen casi 3 millones de personas después de 400 años de pobreza y esclavitud. Cuando compartieron esa Pascua, no había enfermos. La mayor cantidad que ha sanado en la historia del mundo. Dios, cuando los sacó del desierto en las aguas de Mara, antes de darles un solo estatuto, una orden, un mandamiento, se reveló a ellos como Jehová Rafa. Dijo: soy su Señor, su médico. Incluso antes de los 10 mandamientos, es como si una madre atendiera la salud física de sus hijos antes de que se encargara de su educación. Y cuando Moisés va a salir de escena, habla a los hijos de Israel: escuchen, si obedecen a Dios serán bendecidos en la ciudad, en el campo, en todo lo que emprendan, pero si desobedecen y endurecen su corazón, les vendrán maldiciones. Y menciona algunas de las maldiciones: enfermedad y sufrimiento. Y Dios dijo: bendecirá su pan y su agua y les quitará la enfermedad. Leemos las palabras que David dijo hace muchos años después: bendice, Señor, oh alma mía, y todo dentro de mí bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, oh alma mía, no olvides todos sus beneficios, el que perdona todas las iniquidades, que sana todas las enfermedades. Leemos muchas historias como la de Ezequías. Estaba enfermo de muerte y la Biblia dice que Dios lo sanó y le agregó 15 años a su vida. Israel tenía a Jehová como su sanador. Incluso en el último capítulo del último libro del Antiguo Testamento, en Malaquías, en el último capítulo, Dios dijo: a los que temen mi nombre, el Hijo del Justo se levantará con sanidad en sus alas. Pero después de Malaquías, Israel entró en un periodo de oscuridad. 400 años hasta que
Juan el Bautista viene, tenemos el libro de Mateo, hay un lapso de 400 años de oscuridad y silencio. Israel ya no estaba en contacto con Dios. No había voces ni profetas, nadie hablaba las palabras de Dios. Israel tenía rituales y religiosidad, pero estaban lejos de Dios. Se dividieron en grupos, los fariseos, los saduceos, los esseneos, y eran duros y severos y discutían unos con otros y se peleaban sobre la doctrina y perdieron el corazón de Dios. No se oía ninguna voz diciendo: oh Israel, recuerden el pacto con Jehová. Él es Jehová Rafa, nuestro Señor sanador, el hacedor de milagros. El hombre de la historia estuvo enfermo 38 años, no podía ir a la sinagoga y oír predicar al rabino: escucha, oh Israel, las palabras de David, nuestro Dios no cambia, perdona todas las iniquidades, sana todas las enfermedades, servimos a un hacedor de milagros. La voz se apagó y creo que el corazón de Dios de compasión clamó y dijo: si nadie habla del mensaje, si nadie les dice de mi corazón compasivo y sanador, si tengo que enviar un ángel ocasionalmente para mover las aguas del estanque, para recordarles que soy un sanador y que soy compasivo y tengo misericordia, lo haré para que una pizca de conocimiento le quede a mi pueblo. Es interesante que Dios eligiera hacerlo en el estanque de Betesda. Betesda significa casa de misericordia. Y la misericordia, la sanidad es misericordia. Ese hombre estuvo enfermo 38 años. Es mucho tiempo de enfermedad. La Biblia dice que cuando Jesús lo vio ahí, supo que había tenido esa condición mucho tiempo. Y no creo que fuera una revelación sobrenatural que tuvo Jesús. Si tú hubieras estado ahí ese día, sabrías que el hombre llevaba así mucho tiempo. Creo que todo en él, desde su semblante, decía que había estado en esta condición por mucho tiempo. Y Jesús le hizo una pregunta casi ridícula: ¿quieres recibir sanidad? ¿Qué clase de pregunta es esa a una persona enferma? Mira, estoy en el estanque, ¿no? Las personas están aquí para ser sanadas. ¿Cómo que si quiero recibir sanidad? Estaba hablando con el hijo de un amigo hace un tiempo. Tenía problemas graves con el abuso de drogas y algunos de los comportamientos destructivos que lo acompañan. Y me senté con él y le dije: oye, ¿qué quieres? ¿En serio quieres obtener libertad? Porque ahí es donde comienza. Y escucha la versión antigua. Jesús dijo: ¿es tu voluntad ser sanado? ¿Es tu voluntad ser libre de esto? La voluntad del hombre había sido afectada. La parálisis de su cuerpo estaba acompañada por una parálisis parcial de la voluntad. Y hay dos elementos en su respuesta que quiero ver. Jesús dijo: ¿quieres recibir sanidad? Él dijo: no tengo a un hombre que me ponga en el agua cuando se mueve. Cuando voy, alguien más entra ahí primero que yo, es decir, no es mi culpa. Estoy en esta condición por lo que otro no ha podido hacer por mí y por lo que otro más me ha hecho. Alguien no me puso ahí, luego alguien entró primero. En ambos casos no es mi culpa. Es porque alguien más no hizo algo. Verán, soy pobre porque este grupo de personas no hacen esto por mí. Esa persona no me da un trabajo y no me dan educación gratuita y estoy oprimido por lo que esa persona hizo. Esta persona no me llama, esas personas me excluyeron y soy así por culpa de mi esposo, por mi esposa, por mi jefe, por este grupo de personas. Es porque este gobierno no hace esto. Por eso soy así. Amigo, mientras culpes a los demás de tu situación, jamás serás libre de ella. Jamás. La segunda cosa es su respuesta. Dijo: alguien siempre entra primero que yo. Para mí esto habla de una mentalidad de que alguien más está obteniendo la bendición. Y tal vez tú tienes la misma mentalidad. No es difícil para ti imaginar a alguien más siendo sanado o liberado o ayudado por Dios. Pero no te imaginas a ti recibiéndolo. Siempre ves a alguien más entrando a ese estanque primero. Siempre hay alguien más que tiene la bendición financiera, siempre hay alguien más que tiene la puerta del favor abierta.
Siempre es alguien más que es sanado y da testimonio. Siempre es alguien más cuyo matrimonio es restaurado. Dios siempre interviene en la vida de alguien más. O tal vez tuviste una condición física durante un largo periodo de tiempo sin haber sanado. O tal vez estabas bajo una nube de opresión por mucho tiempo. Y casi parece que sus problemas se han vuelto parte normal de su vida. Es interesante cuando leemos en el verso 4, después de mover el agua, cualquiera que entraba era sanado de la enfermedad que tenía. En el lenguaje griego original no habla mucho de una persona que tiene una enfermedad, como de una enfermedad que posee a una persona. De hecho, Kenneth Wuest en su traducción del griego literal lo pone así. El primero que entraba al agua era curado de cualquier enfermedad que lo hubiera poseído y lo tenía retenido. Y tal vez te sientas así hoy. Podría ser enfermedad, pobreza, lujuria, pecado familiar, opresión. Algo se apoderó de ti y te ha poseído y te está reteniendo y te está empujando. O algo está evitando que alcances el destino que Dios tiene para ti. Algo te está reteniendo y evitando que tengas el tipo de bendición que es para ti. Parece que siempre te están presionando abajo, y cuando algo así sucede por mucho tiempo puede afectarte por dentro. Ese chico había estado en esa condición 38 años. Tal vez durante varios de esos años vio como otros entraban al agua primero y eran sanados, mientras él siempre seguía igual. Tal vez tú te sientes así. Vienes a la iglesia, tal vez por años, ves a otros recibir bendición, se cubren sus necesidades y tú siempre te vas como viniste semana tras semana. Ha afectado a este hombre internamente. Se ha acostumbrado a su vida, se ha acostumbrado a su situación, se ha acostumbrado a ser el que nunca es sanado. Por eso Jesús le hace esta pregunta: ¿tú quieres recibir sanidad? ¿Dónde está tu voluntad en este tema? ¿En verdad lo quieres? ¿En verdad quieres ser sanado? Debes querer ser libre de tu aflicción. ¿En verdad debes querer ser libre de esa opresión, o que tu matrimonio cambie, o ser libre de ese pecado? Y algunos piensan: creí que solo lo hacía Dios, estaba esperando a Dios. Sí es Dios, pero necesitas engancharte a Dios con tu fe. Necesitamos hacer algo. Nuestra voluntad está involucrada. Si en verdad lo deseas, lo vas a buscar. Pero no puedes acostumbrarte a tus problemas y disfrutar la atención que te atraen. Sé que suena duro, pero muchos se acostumbran a que las personas se preocupen por ellos, en su situación, en su dilema, y abrazan el problema y se acostumbran y les gustan los cuidados que las personas les dan. Es como el chico que quiere un trabajo, pero ya se acostumbró al pago del gobierno y no sale a buscar con todo el corazón. Solo se deja llevar por las emociones. Es como ese hombre que se deja llevar y está en el estanque. Esto dice que quiere ser sanado, pero Jesús vio algo diferente. ¿Quieres recibir sanidad? Leí la historia de un hombre llamado Robert Flaherty. Era un productor de cine. Pero en su juventud se fue hacia el norte en busca de oro. Y pasó meses y meses y meses buscando oro y no encontró nada. Pero cuando estaba en el norte, filmó 70,000 pies de cinta de cosas sin descubrir, cosas que el resto del mundo nunca había visto sobre la vida esquimal, la vida en el lejano norte. Y volvió y algunos amigos lo animaron: tienes que hacer un documental, el mundo necesita verlo. Y él dijo: lo haré. Y semanas estuvo editando esta cinta, tal vez fueron meses. Y finalmente la terminó, estaba fumando y accidentalmente se le cayó. Cayó en la cinta y ardió en flamas. Quemó todo lo que había editado, todo lo que tenía se quemó severamente.
Eso le habría quitado el ánimo a varias personas. Pero ¿saben qué dijo? Dijo, voy a volver. Y voy a traer filmadas cosas que el mundo nunca antes ha visto. Van a ver la vida en el norte, verán la vida esquimal. Y volvió allá e hizo el documental aclamado por el mundo en 1922, Nanook del Norte. Ese es el tipo de espíritu del que estoy hablando. En verdad debes quererlo. Necesitas levantarte y hacer algo. Jesús dijo a este hombre, levántate, toma tu camilla y camina. Le cambió la visión. El hombre había visto su camilla cargándolo. Jesús dijo, no, necesitas verte cargando tu camilla. Levántate. Y cuando Jesús dijo eso, él dijo, levántate por dentro. Porque, amigo, debes levantarte aquí antes de que puedas levantarte afuera. Debes pararte adentro antes de que las cosas externas cambien. Proverbios 12:25 dice, la pesadez del corazón del hombre le causa depresión. Y la palabra hebrea para depresión literalmente significa estar tirado. Y hay personas que están tiradas por dentro. Y quiero animarte hoy a que te levantes, ponte de pie. Algunos necesitan levantarse y decir, ya basta, no voy a soportar esto nunca más. Voy a comenzar a moverme, voy a comenzar a hacer algo. La fe siempre requiere acción. Jesús le dijo a este hombre que hiciera algo que no podía. Pero cuando comenzó a moverse, comenzó a actuar, hizo una conexión de fe con Jesús y de inmediato la capacidad divina comenzó a fluir en la línea de conexión y su cuerpo fue restaurado. La fe actúa sobre la palabra como hizo este hombre y Dios responde a la fe. Escuché de una mujer que estaba frustrada de tener trabajos que no cubrían su necesidad. Era madre soltera criando 2 hijos. Por cierto, a todas las madres solteras que están aquí son héroes. Están criando hijos y haciendo lo mejor. Pagaba la guardería y lo poco que ganaba en su trabajo parecía ponerla en más y más deudas. Y al orar un día dijo, Dios, ya no soporto esto. ¿Por qué no haces algo? Y fue como si Dios le dijera, ¿por qué no haces algo tú? Y ella dijo, lo haré. Y en su día libre le pidió a mamá que cuidara a los nietos, se puso su mejor vestido, salió de la ciudad, hizo solicitudes en lugares de trabajo que nunca antes hubiera soñado con trabajar en ese tipo de lugares. Un lugar al que fue, la secretaria dijo, escucha, 100 personas han llenado la solicitud para esta posición antes que tú. Si no eres altamente calificada, por favor no pierdas el tiempo. Ella dijo, quiero una solicitud, por favor. Llenó la solicitud, dejó un currículum y luego tuvo el pensamiento antes de irse. Escribió con letras grandes al final de la solicitud, trabajaré duro y estoy dispuesta a aprender. La llamaron 3 días después. Fue y para su sorpresa la llamaron a la oficina del jefe. Normalmente él no hacía las entrevistas y le dijo esto, ¿sabes? Algo gracioso pasó. El otro día pasé por la oficina y vi una pila de solicitudes ahí y una voz me dijo que fuera a verlas y lo hice y tu solicitud estaba entre ellas, vi la tuya. Por cierto, no estás calificada. Y la puse en la pila y algo me repitió que tomara tu solicitud. Eso pasó 3 veces y no sé por qué, pero creo que debería darte este trabajo. Te voy a dar una oportunidad. ¿Y saben qué? Llegaba antes, trabajaba hasta tarde diario y puso tiempo extra. Resultó ser uno de los empleados más productivos e importantes en la empresa. Comenzó a moverse y Dios la apoyó. Y creo que esa es otra razón por la que Jesús le dijo a ese chico, levántate, toma tu camilla y anda. Así no tendría provisiones para recaer. Y puedo decir, bueno, ya estoy sano, pero tengo un interés en ese espacio y me llevó 18 meses poder poner mi camilla cerca de este estanque. Y si esta cosa no es permanente, voy a tener que comenzar desde atrás de la fila de nuevo. Debo dejar mi camilla ahí. ¿Saben? Si hubiera hecho eso, no habría tardado en encontrarse de nuevo en el mismo lugar. Como cuando dejé California, lo que me llevó al límite y me ayudó a tomar la decisión es que tuve un encuentro cercano con un amigo. Me dio unas drogas que debía distribuir entre varios, pero en lugar de eso las tomé yo solo.
Y tuve una noche muy, muy difícil. De hecho, tal vez fue un milagro sobrevivir toda la noche. Así que decidí, voy a dejarlas. Tomé esa decisión, no más drogas, me están matando, me voy a ir del vecindario, me alejaré de estas personas, ya no quiero drogas, pero me llevé un pequeño puñado de drogas y algunos aparatos por si acaso tenía un momento de debilidad. Lo que pasó mi primer día. Caminaba por el campus de la universidad y oí a alguien decir ¿Bayless? Estaba en Oregon y cuando volteé era el vendedor que conocía de Long Beach. Fuimos a drogarnos y las cosas se pusieron, bueno, progresivamente peor y rápidamente también. Recuerdo a un caballero en la iglesia. Había tenido un accidente en motocicleta, se torció el pie gravemente, en verdad no podía usarlo y los doctores lo acomodaron lo mejor que pudieron. Dijeron, mira, nunca vas a poder caminar sin ayuda, esto nunca se va a componer, no apoyarás tu peso ahí. Y vino a la iglesia, algunas de las personas oraron, una de esas oraciones fuertes y violentas sobre él. Y no fue instantáneo, pero hubo un progreso con el tiempo y recuperó por completo toda su movilidad para asombro de los doctores. Dijeron, no creímos que fuera posible. Y un día tocó la puerta de la iglesia durante horas de oficina y dijo, tengo algo para ti. Volvió a su auto y trajo su silla de ruedas y sus muletas. Dijo, la iglesia puede quedárselos, nunca los volveré a necesitar. Eso me bendijo. No dejó provisiones para la recaída. Si haces ese tipo de provisiones, Dios te ayudará. Pero si tomas provisiones para la carne, como yo lo hice cuando dejé California, el diablo te apoyará. Ese chico de la historia estaba esperando, buscando tres cosas. Buscaba un ángel, esperaba que el agua se moviera y buscaba que un hombre lo metiera. Muchas personas en la casa de Dios hoy buscan las mismas tres cosas, esperan las tres mismas cosas. Esperamos a un ángel, representa la visitación especial. Si se me apareciera un ángel o tuviera una profecía o una visión o un sueño que me dijera que soy uno de los afortunados. Esperamos un momento especial y gracias a Dios creo en el movimiento del Espíritu Santo. Muchos creen que tienen que estar en ese momento del servicio donde hay un movimiento especial, es lo que necesito. ¿Has notado que siempre en servicios en los que no estás, ay, deberías haber estado? El Espíritu Santo se movió tanto. Pasa cuando no estás y agradezco los movimientos inusuales del Espíritu Santo. No los necesitas. En tercera, ese chico espera a una persona. Y muchos esperan a esa persona especial. La persona que tiene una unción especial en su vida. Y algunas personas revolotean de reunión en reunión por la persona conocida o esa otra. O si pudiera llegar a esa persona que tiene una unción especial. Necesito que ese hombre especial venga a la ciudad. Recuerdo que un amigo y yo fuimos a un evento una vez hace años y fuimos a oír a un maestro bíblico. El chico en ese entonces era el maestro más brillante que haya oído. Y había otro chico que estaba ministrando primero, que tenía una gracia inusual de Dios en su vida, en el área de los milagros. Y tenía palabras impresionantes de conocimiento para las personas ahí. Vimos a varias personas sanar y fue genial. Y cuando terminó, el maestro llegó y la señora a mi lado se levanta para irse. Y yo le dije, ¿a dónde vas? Ella dijo, ay, no quiero oírlo a él. Dije, no, deberías quedarte, es un gran maestro de la Biblia. Va a abrir la palabra y te va a ayudar. Ella dijo, no, vine por el otro chico, solo quería ver que pasaran cosas. No necesito quedarme para otras cosas. Ella se levantó y se fue. Yo sentí tanto dolor por dentro. Pero hay personas así, están esperando a ese hombre especial, que tiene una unción especial. Escucha, ese chico esperaba a un ángel, a que el agua se moviera y a un hombre, pero no necesitó ninguna de esas tres cosas porque Jesús estaba ahí. Y te digo hoy que no necesitas una visitación especial, no necesitas un movimiento especial del Espíritu Santo, aunque se agradecen, y no necesitas una persona especial, aunque gracias a Dios le da gracia y dones a los individuos, pero no necesitas ninguna de esas cosas porque tienes a Jesús. Y amigo, Jesús está aquí hoy. Dijo, donde dos o más se reúnan en mi nombre, ahí estaré en medio. Jesús es todo lo que necesitas. Tan simple como suena,
Jesús es todo lo que necesitamos. Algunos tienen que regresar a la simplicidad del Evangelio. Siento que alguien me está viendo ahora y alguna vez tu relación con el Señor era tan pura y tan simple, tan de niño, pero la has complicado con todo tipo de fórmulas y programas y se ha vuelto mecánica y ritualista y un poco legalista. Y el Señor te dice, ¿por qué no vuelves a la simplicidad de esa relación conmigo, a esa confianza de niño? Él quiere que todos nos acerquemos a Él como niños, con absoluta confianza. Tengo un amigo que tiene 2 hijos pequeños y su hija en ese tiempo tal vez tenía 2 años. Y recuerdo a su hija, él la puso en la mesa de la cocina y se paró a 1.5 metros, le dijo, amor, ven aquí, y ella caminó hacia él, se le terminó la mesa y él la atrapó. Ella no tenía dudas de que él la atraparía. Había esa simplicidad. Papi dijo, ven aquí, ella fue, incluso si tenía que caminar fuera de la mesa. Ella no dijo, espera, necesito confesar esto y necesito trabajar en este principio, hacer aquello. No, ella solo caminó cuando papi le dijo, camina. Y no necesitas a esa persona con unción especial. Gracias a Dios por las personas con unción especial. No necesitas un mover especial. Necesitas a Jesús y Él está ahí contigo ahora. Abre tu corazón, derrama tu corazón ante Él, recibe de Él y serás bendecido. Hasta la próxima.